Juan, capítulo 10, versículo 30. Esta es nuestra 10ª clase de Cristología. Seguimos en el bloque A, la persona de Jesucristo. Tema 10, Jesucristo, verdadero Dios. Parte 3, es la tercera parte de 3. Hoy acabamos con la divinidad de Jesucristo, con el estudio de divinidad de Jesucristo. Juan 10:30 dice: yo y el Padre, hablando Jesucristo, ¿cuántos dice? Uno somos. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos gracias por la oportunidad que nos das de buscarte, de amarte, de procurarte por medio de tu palabra, Señor, de conocerte por medio de tu palabra, no de nuestras emociones, de sentimientos o de percepción subjetiva, Señor, sino por el medio que tú elegiste para revelarte a los hombres, tu palabra escrita. Es una bendición para nosotros poder escuchar, escudriñar, entender, estudiar esta palabra, Señor, la cual, como siempre lo haremos, te rogamos no quede en nuestra mente únicamente dándonos mucho entendimiento, mucho conocimiento, sino que baje al corazón y transforme nuestra vida, pues conocerte es conocer a Dios mismo, Señor Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén, Señor. Hasta el momento estamos estudiando la persona de Jesucristo y las dos clases anteriores, la semana pasada por causa de fuerza mayor no pudimos tener clase, pero 2 semanas anteriores hemos visto en nuestro estudio bíblico acerca de la completa y total divinidad de Cristo. Acuérdese, tal vez lo mencionemos nada más como la divinidad de Cristo, pero el término real es completa y total divinidad, no solamente parecido a Dios o comenzó a ser Dios en algún momento de la historia. Hemos visto 6 puntos que nos revelan que Él es Dios. Su preexistencia en el Antiguo Testamento como Dios. Vimos las afirmaciones bíblicas directas, cómo a Jesucristo la Biblia le llama Dios y le llama Señor, del griego kurios, que se utiliza para hablar de la deidad. Vemos los atributos incomunicables en Cristo. Un atributo es el medio que Dios elige para mostrarnos su naturaleza o su carácter. Los atributos incomunicables son los que únicamente Dios tiene, pero Jesucristo tiene esos atributos. Entonces Jesucristo es Dios. Jesús mismo, lo vimos, tenía conciencia de su divinidad. Jesús mismo recibe adoración como Dios. Y vimos también que hay testimonios de autores no cristianos que validan la creencia de la divinidad de Jesucristo desde tiempos de la iglesia de los padres apostólicos. Ya entendimos también la importancia de la divinidad de Cristo. Es tanta la importancia de saber que Cristo es Dios, que está en juego primero la credibilidad del Señor. Jesucristo mismo dijo que era Dios o que es Dios en muchas ocasiones. Si Jesucristo dijo, yo y el Padre uno somos. Si Jesucristo dijo, yo soy Dios y no era Dios, hay 2 opciones. O estaba loco o estaba mintiendo. ¿Sí recuerda que lo vimos la última vez? Entonces yo no podría creer en alguien loco o en alguien que miente, por muy buenos que fueran sus enseñanzas morales. O está loco o está mintiendo. Entonces no tendría caso. No solamente está en juego su credibilidad, también está en juego nuestra salvación. Si Jesús no es plena y completamente Dios, no tenemos seguridad de la salvación y no hay cristianismo. A ese grado es la divinidad de Jesucristo. Son varios los grupos en la actualidad que minimizan, ridiculizan o definitivamente niegan la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Los más importantes grupos que hacen esto en nuestro día, en el día de hoy y en este país, ponga mucha atención, son los testigos de Jehová. Tenga mucho cuidado con los siguientes 5 grupos que le voy a decir. Se dicen cristianos. El día domingo vamos a ver un poquito de esto, que muchos se toman el mote de cristiano, el título de cristiano, pero no creen que Cristo es Dios. ¿Quiénes son estos grupos? Los testigos de Jehová. Si los testigos de Jehová no creen que Cristo es Dios, están diciendo que Cristo mintió, que Cristo estaba loco y que no hay salvación completa. Los mormones
La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, mejor conocido como mormones. Ellos, recuerden que le dije, creen que Jesucristo y Lucifer fueron espíritus hermanos, hijos de Dios Padre, pero no creen que Cristo es Dios. Los mesiánicos unitaristas, hay ya dos corrientes de mesianismo. ¿Qué es el mesianismo? Son los que quieren volver a los ritos judíos, que nosotros los cristianos usemos nuevamente talib, usemos nuevamente kipá, que nos circuncidemos, que hablemos oraciones judías. Ellos son, les llaman el hebreñol, que conjugan el español y el hebreo y tienen un nuevo idioma llamado, o satíricamente llamado hebreñol, porque sus oraciones, oh Adonai, te pedimos que tu Ruach HaKodesh descienda sobre tu Keilah, o sea, hablan palabras en hebreo y en español y las conjugan. Eso es realmente un fatal error, el hebreñol, les dicen muchos. Los mesiánicos quieren que volvamos nuevamente a los ritos judíos, pero creyendo en el Mesías, pero no creen que el Mesías Jesucristo es Dios. Los unitarios, que tienen mayor presencia en Hungría y Yugoslavia, pero hay iglesia unitarista aquí en México. Si de repente usted se encuentra con alguien que le dice, yo también soy tu hermano, yo también soy cristiano, Cristo fue el enviado de Dios, pero no es Dios, yo solamente creo en un solo Dios, no creo en la Trinidad. Ellos son unitarios y tampoco podemos considerarlos bíblicamente nuestros hermanos. Y los ateos, ellos definitivamente tampoco creen que Cristo es Dios. No solamente estos grupos se basan en falsas revelaciones, porque dicen que Dios le dijo que Jesucristo no era Dios. Dios me mostró que Jesucristo y Satanás son hermanos. No solamente se basan en eso, se basan en modificaciones y alteraciones de la Biblia. Como le decía, tienen sus propias versiones, pero también toman como pretexto algunos versículos de la Escritura que, si no comprendemos correctamente, dan pie a grandes equivocaciones. A continuación, y de eso se va a tratar el tema del día de hoy, cerramos con esto, va a ser corto pero sustancioso. Vamos a ver 10 pasajes controversiales acerca de la supuesta no divinidad de Jesucristo. Y por medio de una correcta exegesis vamos a comprender el texto bíblico de forma adecuada. Primero, Lucas 18:19. Ellos dicen, o varios de estos grupos, no todos, pero varios grupos, algunos unas citas, algunos otras citas, algunos definitivamente no necesitan citas. El ángel Moroni vino y les dijo que Jesús no es Dios, entonces pues ya no tiene caso discutir con ellos. Como otros me estaban diciendo, perdón, antes vamos a hacer un paréntesis, tenga mucho cuidado, es la segunda advertencia que me dan de personas que están pasando de casa en casa a tocarles, a decirles que el Espíritu Santo es nuestra madre. No solamente, ya una persona, mi hermano Enrique ya nos había hecho la observación y ya les había dicho, y ya mi hermana Enriqueta también me mencionó que ya pasaron a su casa y que ella se va en 15 días con ellos. No es cierto. No es cierto, por eso. Entonces tengamos mucho cuidado con este tipo de situaciones. Ellos hicieron lo correcto, de inmediato no dejarse enganchar y de inmediato hacérmelo saber para estar firmes. Dice la Biblia en 1 Corintios, el que quiere estar firme, mire que no caiga. Entonces no se crea no, a mí no me van a bailar. Tenga mucho cuidado porque de repente citan la Biblia y al final lo vamos a ver. Cualquiera puede citar la Biblia y hacer estragos y hacer doctrinas con ella, pero realmente una exegesis y una hermenéutica bien, no cualquiera la hace. Entonces tenga mucho cuidado si llegan a su casa y le dicen, oye, ya sabes que dice Apocalipsis 22 que el espíritu y la esposa, que la esposa es el Espíritu Santo, dicen, ven Señor. No, la esposa ¿quién es? Nosotros, la iglesia. Entonces tenga mucho cuidado, sacan de contexto las citas para hacerle creer que el Espíritu Santo es nuestra madre. Aquí pasamos un video, ya dimos una predicación cuando hablamos del Shaddai, del dualismo, nada de que dualismo hombre-mujer en Dios, o Dios es mujer, o esta mujer esquizofrénica, por no decirle loca a Ana Maldonado, que dice que Dios tiene tetas grandes y que,
Nada, si tiene dudas, entre a internet, cheque las predicaciones, cheque las enseñanzas o acérquese conmigo. Como le decía, después no quiero que me diga, es que ya vamos a abrir iglesia aquí, ya me voy con ellos y mi madre, el Espíritu Santo. Y de verdad, ahí sí voy y lo saco de las greñas de la iglesia. No, pero se lo merecerían. Si se van, se lo merecerían. Lucas 18:19, retomamos el tema. Dicen que esta cita dice que Jesús mismo no es Dios. Jesús le dijo al joven rico que se le acercó a pedirle que partiera la herencia: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Muchos pretenden que Jesús implícitamente negó su divinidad al decir: bueno solamente Dios. ¿Por qué me llamas bueno? Yo no soy bueno. Bueno solamente Dios. Yo no soy Dios, dicen muchos que dice aquí. Jesús solamente estaba recalcando que la fuente de bondad infinita es Dios y nada más Dios. No se puede encontrar fuera de Él la vida eterna. Si unimos sus palabras con el versículo 22, vaya a Lucas 18:22, por eso la Biblia se lee en su contexto, dice: Jesús oyendo esto le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, tendrás tesoro en el cielo. Y subraya esta parte: ven, sígueme. Jesús, cuando le dice ven y sígueme, estaba también parafraseando: ¿crees que yo soy bueno y bueno solo es Dios? Entonces, si me sigues a mí, ¿a quién sigues? A Dios. Entonces, si nosotros aislamos el texto de su contexto, sí, aquí parece que Jesús dice: ¿por qué me llamas bueno si solamente bueno es Dios? Oye, sí es cierto, si Él fuera Dios hubiera dicho: sí soy bueno. Él estaba recalcando que la fuente de bondad es Dios. Cuando en el versículo 22 le dice ven, sígueme, está diciendo: me está siguiendo a mí porque soy bueno, porque yo soy Dios. Entonces, aquí dice que Jesús no es Dios. No, todo lo contrario. Segunda cita, Juan 10:34. Juan 10:34. Le digo que el tema es así, es sencillo, es corto, pero a final de cuentas es de mucha edificación. Dice la Escritura: Jesús le respondió: no está escrito en su ley, yo les dije, dioses con D minúscula son. Muchos creen que este versículo es como si Jesús quisiera restar fuerza a lo dicho en el versículo 30. ¿Qué dice Juan 10:30? El Padre y yo, ¿qué dice? Uno somos. Y cuando dicen, ya ves cómo Jesús dice, son dioses con D minúscula, Él estaba diciendo, sí, yo soy uno con Dios, pero un Dios pequeño, un Dios menor. Muchos ven este versículo como si Jesús le quisiera restar fuerza a lo que dijo en el versículo 30. Dicen que Él se refería a sí mismo como uno de los jueces de Israel, a quienes el Salmo 82:6 llama dioses e hijos del Altísimo. Vamos al Salmo 82:6. Ese es el contexto de esta cita, o vaya, no el contexto inmediato, pero es la referencia a esta cita. Jesús cita el Salmo 6 en Juan 10:34. Cuando Él les dijo en Juan 10:30, el Padre y yo uno somos, la gente tomó piedras y lo quiso apedrear. ¿Por qué? Porque entendían que estaba haciéndose uno con Dios, estaba haciéndose igual a Dios. Jesús les dice entonces, ¿por qué me van a apedrear? ¿Qué pecado me van a apedrear? Y le dijeron, no te apedreamos por pecado, sino porque tú te haces igual a Dios. Jesús les cita el Salmo 82:6 y les dice, no está escrito, yo les dije dioses son. ¿Qué dice el Salmo 82:6? Dice, está en el 82:6, yo dije ustedes son dioses y todos ustedes hijos del Altísimo.
Muchos dicen que Jesús se estaba llamando a sí mismo únicamente como un juez o como un hijo del Altísimo, como un Dios con D minúscula. Jesús lo que hacía es que les explicaba a los judíos que si a simples hombres, a simples seres humanos normales que se dedicaban a impartir justicia al pueblo, se les llamó dioses con D minúscula, no tenían por qué protestar o enojarse si él, siendo más que esos pequeños hombres, se llamaba a sí mismo Hijo de Dios. Regrese a Juan 10, pero ahora 35 y 36. Si tiene alguna duda, levante la mano. Si dice, pastor, no entendí qué me quiso decir, qué quiere decir con eso, levante la mano y me dice, no hay ningún problema. Si vamos bien, en este versículo Jesús lo único que está diciendo, oye, si a ellos que eran seres humanos les dijiste dioses, yo que ve qué milagros hago y ve todo lo que estoy haciendo, ¿cómo no me voy a llamar Dios? No, en ningún momento estaba diciendo, yo también soy un juez. Si lo unimos con Juan 10, 35 y 36, dice, si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada. Si Dios llamó dioses con D pequeña a esos hombres, a esos seres humanos, al que el Padre santificó y envió al mundo. ¿A quién santificó el Padre y envió? A Cristo mismo, dice. Ustedes dicen, tú blasfemas porque al que el Padre santificó y envió al mundo, ustedes dicen, tú blasfemas porque dije, Hijo de Dios soy. O sea, les está diciendo esto que te digo. ¿Por qué me dicen que blasfemo si esos seres humanos normales les dicen dioses? Cuanto más yo, que el Padre me santificó y me envió, no soy un Dios, o no, más bien soy Dios con D mayúscula. Entonces, ¿esta cita dice que Jesús no es Dios? No, todo lo contrario, reafirma. Juan 14, 28. Juan 14, 28. Siguiente cita, dice, han oído que yo les he dicho, voy y vengo a ustedes, si me amaran, os habrían regocijado porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y de aquí nace una herejía llamada arrianismo, donde dicen, ya ves cómo el Padre es un Dios más grande y el Hijo Jesucristo es un Dios más pequeño. De hecho, tenemos la idea de que el Padre, siendo Dios, en un momento antes de la fundación del mundo, entre la eternidad y la fundación del mundo, creó a Jesucristo, mucho mayor que la creación, pero menor que él mismo, porque Juan 14 dice que el Padre es mayor que yo. ¿Sí dice esto esta cita? No. ¿En qué sentido el Padre es mayor que el Hijo? ¿Será como dicen algunos que el Padre es mayor Dios y el Hijo menor Dios? Para responder está la misma escritura en Filipenses 2:7. Vamos a Filipenses 2:7. Filipenses 2:7. ¿Dónde quedó mi cordón? Aquí está. ¿En qué sentido el Padre es mayor? Vamos a responderlo de la mejor manera, sin conjeturas, con la Escritura. Filipenses 2:7 dice que Cristo se despojó a sí mismo. ¿Cómo se despojó? Tomando forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. El Hijo voluntariamente obedeció y tomó forma de siervo. Se despojó de su gloria y su majestad propias de la divinidad, las cuales él iba a recuperar después de ascender al cielo. Vaya Juan 17:5. Juan 17:5. Ahora pues, Padre, glorifícame a tu lado tuyo con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuera. Por eso cuando Jesús dice a sus discípulos que si en verdad le aman, se alegrarán de que vaya al Padre a recuperar su gloria. ¿En qué sentido Jesús estaba diciendo el Padre es mayor que yo?
Estamos estudiando Cristología. El bloque A, no lo apunté, el bloque A es la persona de Jesucristo. El bloque B se llama los estados de Jesucristo. Esto lo vamos a ver más adelante. En este tiempo que vino 33 años y medio a vivir como ser humano, se le conoce como el estado de humillación. Cuando Él asciende al cielo, ¿por qué se escucha así? Se quiere viciar. Cuando Él asciende al cielo, después de resucitar, se le conoce como estado de glorificación. Cuando Jesús dice en Juan 14:28, el Padre es mayor que yo, está haciendo alusión, oigan, en este momento yo me quité mi gloria, yo me quité la majestad, yo me quité mi divinidad, la dejé en el cielo y bajé a estar con ustedes. Ustedes deben de alegrarse de que voy a regresar al cielo a tomar nuevamente mi gloria, mi majestad y mi divinidad. Y una vez que yo tenga esa gloria, majestad y divinidad, regresaré por ustedes. Lo estoy parafraseando. ¿A qué se refiere? ¿Que el Hijo es menor Dios? No, se refiere a su estado de humillación cuando estuvo aquí como ser humano y nada más. ¿Sí? Juan 17:3, siguiente cita. Se me quiere acabar la pila, me parece. Entonces, ¿vamos bien con esas citas? Sí. Así, ya ni modo. Ya lo tenemos ahí mismo, estábamos a un ladito. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Hasta ahí nada más, esa parte es la que nos importa. Con estas palabras parece que Jesús atribuye al Padre en exclusiva el título de Dios verdadero. Hay gente que dice, mira, Jesús mismo está diciendo, el Padre es el único Dios verdadero. Hay una regla en la hermenéutica que nos dice que los pasajes oscuros, haciendo referencia a pasajes como este, que es difícil de entender, debe de verse a la luz de pasajes más claros de la Escritura. Ya vimos que no son pocos los pasajes donde Teos o Dios se aplica también para Jesucristo. Entonces, tenemos muchos pasajes. Si me está escuchando, ahorita pasa el de los tamales, no se preocupe, ya en su casa compra tamales, ahorita póngame atención. Porque luego lo dicen tamales, y de verde, y un champurrado, y una torta. Es que sí, los veo que perdieron la atención con tamales. Ah, no son elotes. Pues ahora queremos tamales. ¿Jesús se estaba refiriendo a que solamente el Padre era Dios? No. Cuando nosotros tenemos un pasaje de difícil comprensión, como Juan 17:3, tenemos que ir a los pasajes donde tenemos mucha luz, de fácil comprensión. Hace 2 clases vimos que los citas donde dice Jesucristo es Dios y Jesucristo es Señor abundan en el Nuevo Testamento. La palabra no se puede contradecir entre ella. Entonces, con esos pasajes claros, vamos a iluminar un pasaje de difícil entendimiento. Ya vimos que no se puede contradecir. ¿Qué nos quiere decir aquí el Señor? Si no encontramos en el contexto la interpretación, es necesario irnos ahora al contexto histórico-cultural. Todos los pueblos vecinos a los judíos eran politeístas. Significa que adoraban no a uno o a dos, sino a varios dioses. La declaración de Jesús, más que decir que solamente el Padre es Dios y yo no soy Dios, decía Jesús, no. La declaración de Jesús más bien era en contra del politeísmo. Les estaba diciendo, no crean en varios dioses, solamente hay un Dios. Nosotros como cristianos no creemos en 3 dioses, creemos únicamente en un Dios que se manifiesta en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y esta cita nos lo confirma, hay un único Dios verdadero, no 3 dioses. ¿Sí estamos bien? Vamos ahora a Romanos 14:9, siguiente cita, Romanos 14:9. Entonces Jesús vamos palomeando los que salen bien.
Esto que estamos haciendo es escudriñar la Escritura correctamente, en su más puro estilo. Siguiente cita. Juan 17:3, el Señor afirmaba lo que ya sabemos, que solamente hay un Dios, pero no se estaba descalificando como Dios, más bien estaba hablando en contra del politeísmo que imperaba en las regiones circunvecinas de los judíos. Romanos 14:9, dice la Escritura: porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Hay quienes dicen que este texto enseña que no fue sino hasta después de resucitar que Cristo ganó el título de Señor, por lo tanto antes no era divino. Cuando dice el apóstol Pablo, para esto murió y resucitó, para ser Señor, dicen, ¿ya ves? Jesucristo no fue divino, no se vistió de divinidad o no empezó a ser Dios hasta que resucitó. Antes de eso, Él no era Dios. Esto es una contradicción, porque Dios tiene que ser desde la eternidad y hasta la eternidad. Entonces, esta cita no dice esto. Sin embargo, lo que este texto junto a Hechos 2:32, vamos a Hechos 2:32 para que entendamos qué nos quiere decir. Hechos 2:32 al 36. No nos dice eso. No nos dice que fue hasta que murió y resucitó que se volvió Dios y Señor. Hechos 2:32 al 36. Dice la Escritura: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. El apóstol Pedro, hablando en su discurso del día de Pentecostés, y les dice: así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Porque David no subió a los cielos, pero David mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Pareciera que nuevamente está hablando lo mismo que el apóstol Pablo y está diciendo que hasta que no resucitó fue hecho Señor y Cristo. Lo que estas dos citas nos dicen es que el periodo de exaltación dentro del estudio de Jesucristo, acuérdense, vemos que hay los periodos o las de Jesucristo es el de humillación y este es el de exaltación. Uno de los estados de Cristo que vamos a estudiar más adelante comenzó cuando resucitó y ascendió a la diestra del Padre. No dice que empezó a ser Dios cuando resucitó. Lo que está hablando es del periodo de exaltación, el periodo en el que dejó la humillación de ser un ser humano. El periodo de humillación, me estoy adelantando un poquito, pero no nada más es la cruz. El periodo de humillación es en el momento en que nace como un ser humano aquí, porque Él es Dios, tiene toda gloria y majestad arriba, ángeles sirviéndole día y noche y adorándole, y se deshace de todo y viene a vivir como un simple ser humano. Para Dios ese ya es un periodo de humillación. Y cuando termina ese periodo de humillación, viene el periodo de exaltación. ¿Cuándo empieza el periodo de exaltación? Nos lo dice Romanos y nos lo dice Hechos. Cuando resucita y asciende a la diestra del Padre. No está hablando de que empieza a ser Dios. Está hablando de un estado que es el estado de exaltación. Siguiente cita, 1 Corintios 11:3. Primera de Corintios esas dos, Primera de Corintios 11:3 y se liga con el 3:23. ¿Por qué es importante? Ya lo vimos, porque si no corremos el riesgo de que vayan a nuestro hogar y nos digan con nuestra Biblia, con la Reina Valera 60, mira cómo Jesús aquí mismo dice que no es Dios, mira cómo Pablo dice que no es Dios.
con la traducción del Nuevo Mundo, con la Biblia de los mormones, pues es fácil detectar o relativamente fácil y decirle, ¿sabes qué? Esa Biblia no es fidedigna, vamos a escudriñar en una Biblia fidedigna. Cuando te traen a la Reina Valera 60 y te enseñan una cita como estas, entonces empiezas a decir, ¡ay! Oh, si es cierto, ¿qué pasó? Si era Dios, no era Dios. Cuando ya tienes un estudio como estos de, a ver, permíteme tantito, no me acuerdo bien, pero puedo investigar y te digo que no es verdad. 1 Corintios 11:3. Pero quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Y el 3:23, ahí mismo, y ustedes de Cristo y Cristo de Dios. Decir que Dios es la cabeza de Cristo, porque dicen, ya ves, la Biblia misma dice que la cabeza es Dios y que después sigue Cristo, que el Padre es más Dios y Cristo es menos Dios. Esto lo utilizaban los arrianistas para promover su herejía. Decir que Dios es la cabeza de Cristo no es en el sentido de que es más Dios o de que es más poderoso. Se refiere al orden que hay en la Trinidad. Ese orden lo encontramos que el Padre es la cabeza del Hijo y ambos, el Padre y el Hijo, son los que envían al Espíritu Santo. Esto sin que ninguno, ni el Hijo ni el Espíritu, ni el Padre sean más o menos Dios que los otros dos. A esta doctrina de que son iguales en ser, pero tienen diferente orden, se le conoce como igualdad ontológica, subordinación económica, y tiene siglos que se enseña en el cristianismo bíblico ortodoxo. Igualdad ontológica. La palabra ontológico significa ser. Son iguales en su ser, pero subordinación económica. La palabra economía en el griego antiguo no significa lo que es ahorita. Economía, piensas en dinero. Economía significa orden, la manera de ordenar. La Trinidad tiene un orden. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Son iguales en ser. Ninguno es más Dios ni menos Dios, pero tienen un orden. Y de hecho, cuando veamos el siguiente discipulado, cuando terminemos el de Cristo en vosotros, vamos a ver un discipulado que se llama La familia en Cristo. Vamos a ver cómo el orden de Dios en la Trinidad se refleja perfectamente con el orden de Dios en la familia. La familia es un reflejo de la Trinidad. Cuando tú ves al Padre, a la Madre y a los hijos, ves cómo reflejamos cada uno de nuestros papeles, el orden de Dios en la Trinidad. Eso, la Biblia dice que el hombre y la mujer somos exactamente iguales delante de Dios. Yo no soy ni más valioso, ni más caro, ni mejor que ninguna mujer aquí, ni ninguna mujer que ningún hombre. A los ojos de Dios somos iguales, pero tenemos papeles diferentes. Cuando la Biblia dice que Dios es la cabeza de Cristo, se refiere a orden, no a que es más Dios. 1 Corintios 15, 24 al 28, siguiente cita. Si vamos bien. Igualdad ontológica, subordinación económica. Se llama lo que vimos anteriormente y tiene siglos que se enseña en el cristianismo bíblico ortodoxo. Yo creo que como 15 siglos tendrá que se enseña. Entonces, no estamos descubriendo el hilo negro. ¿O como decían? ¿No vamos a descubrir a los negros? No vamos a descubrir de dónde vienen los negros. 1 Corintios 15, 24 al 28, siguiente cita. Dice la Escritura: luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre. El apóstol Pablo, hablando del orden de los sucesos de los últimos tiempos, dice que vamos a ser resucitados, que viene el juicio y que después viene el fin. Cuando Jesucristo entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a sus enemigos debajo de sus pies. El último enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, a Cristo, claramente exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas, al Padre.
Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él, o sea, al Padre, todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Decir que al final de los tiempos, después de la segunda venida de Cristo y la resurrección de los muertos, Cristo va a entregar el reino al Padre y que Cristo mismo se va a sujetar, pues va a reconocer que el Padre es Dios y que Cristo solamente es su enviado y representante, es muy común en los unitaristas. Los unitaristas toman esta cita y dicen, esta cita dice que cuando acabe todo, Jesús va a entregar el reino al Padre y Él se va a sujetar, porque Jesús solamente es su enviado, no es Dios. Esto dicen los unitaristas que dice esta cita. Lo que este pasaje enseña en realidad es que no hay dos reinos. No hay el reino de Dios y el reino de Cristo. Son y serán un solo reino, cuyo orden oficial es el mismo orden que hay en la Trinidad. Esto tampoco altera para nada la esencia que tienen como Dios. ¿Se imaginan dos reinos? No, no podemos tener dos reinos porque serían dos dioses. Ahora, un reino en el cual no hay orden y el Padre y el Hijo están luchando por gobernar. No, porque ellos están en perfecta comunión desde la eternidad. Cuando nosotros leemos esta cita, el apóstol Pablo está diciendo, solamente hay un reino y en ese reino hay orden y es el mismo orden que hay en la Trinidad. Siguiente cita, Efesios 1:3. Y de ahí brincamos al 17. Ya vamos terminando. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hasta ahí nada más. Dicen que Jesucristo tiene Dios y tiene Padre. Y versículo 17 dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, de hecho también primera de Pedro 1:3 dice lo mismo, que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. La frase el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo es una frase que da la impresión que la divinidad de Cristo está disminuida. Oye, Cristo mismo tiene Dios. Él tiene un Dios, por eso dice el Dios de Jesucristo. Entonces, si Cristo tiene Dios, quiere decir que el Padre es más Dios y que Cristo es menos Dios. No es así. La encarnación de nuestro Señor Jesucristo, Dios mismo, esto lo vimos ya en Filipenses 2, Dios mismo se hizo hombre. Como tal, como ser humano, Él está relacionado con la creación. Por lo tanto, Dios en cierto sentido es su creador. Su encarnación introdujo a Dios el creador en el hombre la criatura. El hombre Él es un hombre en quien Dios se encarnó. En otras palabras, cuando Él está, o cuando los escritores dicen el Dios y Padre de Jesucristo, están hablando, y lo vamos a ver la siguiente clase en la unión hipostática, de la parte humana de Jesucristo. ¿Jesucristo fue 100% humano? Sí, ya lo entendimos. Ahora, ¿todos los seres humanos somos parte de la creación de Dios? Sí. Entonces, en ese sentido, ¿Jesucristo era parte de la creación de Dios? Sí, también. Entonces, ¿estaba hablando de que Dios tenía un Dios más grande? No, estaba hablando de la parte humana de Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra. Entonces, es poner un poquito de atención. Colosenses 1:15. Colosenses 1:15 ya lo hemos estudiado otras veces. Dice la Escritura, Él, hablando de Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Ya vimos en otras ocasiones que cuando se refiere a prototokos o primogénito, que es la palabra griega prototokos de la creación, se refiere al lugar especial y muy por encima de todo lo creado.
Cuando dice que es el primogénito, está hablando de que Él tiene un lugar especial sobre la creación, no que es el primero en ser creado. No está diciendo eso. Muchos dicen que Cristo es el primero en ser creado, superior a todo, pero inferior a Dios el Padre. Eso es disminuir su divinidad. Prototokos significa que Él tiene un lugar especial sobre la creación, que Él es amo, Señor y dueño de la creación, no que fue el primero en ser creado. Y por último, Colosenses 1:19, ahí mismo. Colosenses 1:19. Por cuanto agradó al Padre que en Cristo, ¿de quién habla Él? Que en Cristo habitase toda plenitud, hablando de la divinidad. Hay quienes usan este versículo para argumentar que sí, que Cristo es divino, pero que es divino porque el Padre vació divinidad en Él. Dicen, aquí dice que al Padre agradó que en Él habitara. O sea que había un hombre llamado Jesús y que el Padre dijo, ahí te va divinidad y ahora vuélvete un Dios. No dice este versículo eso. Eso también es disminuir la divinidad de Cristo. Pero si comparamos este versículo con Colosenses 2:9, vaya ahí adelantito, nos vamos a dar cuenta que no disminuye para nada su divinidad. Colosenses 2:9. Porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Cristo habita corporalmente todo Dios. Colosenses 1:19 y 2:9 no disminuyen la divinidad, por el contrario, la enfatizan. Pues Pablo lo que quiere hacer notar es que cuando tú ves a Cristo, estás viendo a Dios por completo, pues Cristo es la misma imagen de Dios. Cristo es quien refleja a Dios al mundo. ¿Alguien ha visto a Dios alguna vez y ha vivido? Nadie puede ver a Dios y vivir. Por eso es que tomó el Señor forma de hombre, se vació en Jesucristo, y aquel que ha visto al Hijo conoce al Padre, dice la Escritura. Entonces Pablo no estaba disminuyendo la divinidad de Cristo, por el contrario, estaba diciendo, en Cristo está todo Dios, y cuando tú ves a Cristo, estás viendo a Dios. Estos son los 10 textos más usados para ir en contra o disminuir la divinidad de Jesucristo como Señor, Dios y Salvador. Obviamente cualquiera puede tomar cualquier texto y hacerle violencia para que digan lo que a ellos se les ocurra. Yo puedo tomar cualquier texto de la Escritura. Una vez le di un ejemplo, ¿ha leído Hechos 8? Donde dice de Felipe y el eunuco etíope. Yo puedo tomar este texto de la Escritura y hacerle violencia y decirle que pase acá enfrente porque voy a orar por usted para que tenga unción de teletransportación. Porque dice la Biblia que Felipe fue llevado por el Espíritu, y así como Felipe fue llevado por el Espíritu, usted puede ser llevado por el Espíritu a otro lado. ¿Dice eso? Pero yo puedo hacerle violencia. ¿Y sabe qué es lo malo? Que la gente que no estudia la palabra se cree cosas como esa y dice, perfecto, no vuelvo a llegar tarde a mi trabajo, yo paso a que oren por mí y me teletransporte tipo Goku a mi trabajo. Entonces, no, cualquiera le puede hacer violencia a la palabra y hacer que diga lo que se les ocurra. Es por ese tipo de actos que es tan importante la sana doctrina bíblica e histórica. Recuerde la siguiente frase ya para terminar. Si es nuevo, hablando de teología de doctrina, si es nuevo, no puede ser verdad. Si es verdad, debe de ser bíblico. ¿Sale? Porque mucha gente te dice, es que se les olvidó el evangelio, es que a mí Dios me dio una nueva revelación, es que no habían encontrado aquí. Ahorita está saliendo un nuevo movimiento NPP, Nueva Perspectiva Paulina, donde dicen que estuvieron durante 2000 años malinterpretando la palabra justificación, que el griego que escribió Pablo no era lo que quería decir, que él lo que quería decir era que cumpliéramos la ley. Entonces se quieren volver mesiánicos, pero como disfrazados de cristianos. Te dicen que es lo nuevo. Si es nuevo, no puede ser verdad. Dice el libro de Eclesiastés, no hay nada nuevo bajo el sol. Y si es verdad, debe de ser bíblico, ¿sale? No se deje engañar. Vamos a orar entonces.
Padre precioso y maravilloso, te damos gracias por la oportunidad que nos das de escudriñar tu palabra, de ver verdaderamente lo que tú dices por medio de ella. No queremos jamás caer en el sectarismo, en el error, en la herejía. Jamás queremos pensar que tú no eres Dios, completa y plenamente Dios. Estas escrituras o cualquiera que pudieran citar para disminuir tu divinidad, lejos de hacerlo, lo único que van a hacer es convencernos más cuando las escudriñemos correctamente de que tú eres nuestro Señor, Dios y Salvador Jesucristo. Te damos gracias, pues esto para nosotros es un privilegio inmerecido. No es porque estudié más, no es porque sabemos más, no es porque lo merecemos a diferencia de la gente que lo niega. Es porque tú eres bueno y nada más, Señor. Es porque parte del fruto de tu Espíritu es la verdad. Y el que nosotros entendamos, conozcamos, vivamos, defendamos la verdad, no es de nosotros. Es parte del fruto que tú haces, que se dé en aquellos que son tuyos, Señor. Te damos gracias infinitas por esta bendición. Te rogamos, Señor, que así como nos trajiste con bien a este lugar, nos lleves de regreso a nuestro hogar con bien, Padre bendito. Estamos confiados en Jehová Shama, en Jehová está ahí, Jehová está con nosotros todo el momento.